Hola, te doy la bienvenida a nuestra sexta clase. En ella estaremos hablando de manera amplia sobre el mundo de la propiedad intelectual. Ya en el primer módulo hablamos sobre el registro de marca y la importancia de hacerlo, así como llevarlo a cabo. Sin embargo, puede que tu emprendimiento tenga otros activos intangibles que sean protegibles, y por eso lo primero que tienes que entender es que la propiedad intelectual se divide en dos submundos. El primero, el de la propiedad industrial, y el segundo, el de los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial, entonces, tenemos el mundo de las marcas, sobre el cual ya hemos profundizado anteriormente, también todo lo que se refiere a las patentes, los diseños industriales y el secreto industrial. Entonces, en las patentes básicamente estamos hablando de métodos de protección que duran hasta 20 años y que fundamentalmente se utilizan para proteger el hardware o creaciones que son tangibles y que son realmente novedosas en el estado del arte mundial. Por otro lado, en cuanto al diseño industrial, estamos hablando de formas de creación de un producto manufacturado principalmente que lo hacen funcionar de una manera más eficiente o mejor en general. Un buen ejemplo de ello es el caso de iPhone. ¿Te acuerdas cuando iPhone tenía el botón de bloqueo en la parte de arriba? Eso en su momento estaba protegido. Luego, haberlo hecho al costado, como lo hizo Samsung, fue también una innovación y una forma de separarse del bloqueo de la parte de arriba que ya tenía protegido Apple. En cuanto al secreto industrial, es otra forma de proteger nuestros activos intangibles, pero sin acudir a registrarlos ante una autoridad, como en el caso colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio. En el otro lado tenemos el mundo de los derechos de autor. Acá se protegen las creaciones artísticas, literarias, obras de arte, pinturas, obras cinematográficas, entre otras. Para el mundo del emprendimiento es muy relevante que entiendas que el software se protege a través de este mundo de los derechos de autor. El legislador colombiano entendió que el software, al estar escrito sobre un lenguaje, JavaScript, Node, entre otros, en todo caso es un lenguaje escrito, y lo equipara, por ejemplo, a una obra literaria, como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Resulta entonces que en este caso los derechos no surgen con el registro, como en el caso de la propiedad industrial, sino con la creación de la obra. Y de esa creación se derivan los derechos de explotación patrimoniales y los derechos morales a ser reconocido como autor de esa obra. Los derechos morales son irrenunciables, innegociables. Siempre vamos a tener que reconocer al autor del libro o al autor del software como tal. Mientras que los derechos de explotación patrimoniales sí se transfieren a terceros. De hecho, siempre que haya un contrato laboral, de prestación de servicios o cualquier otro en el cual se le esté pagando al creador de la obra o al desarrollador de software por su labor, entonces hay una presunción en virtud de la cual estos derechos de explotación patrimonial ya pasan a ser del contratante o del empleador. Se pueden negociar, se pueden licenciar, hay diferentes formas de explotar estos derechos. Pero como te decía entonces, los derechos surgen con la creación y por ende el registro que en Colombia se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor no es constitutivo de derechos. Este registro simplemente nos sirve para hacer oponible el registro, para que terceros sepan que tú tienes registrado ese software, ese código fuente a tu nombre, y por ende, más que todo, facilita la explotación de los derechos patrimoniales, el licenciamiento, entre otros, pues ya hay un registro público que acredita que tú eres el dueño del software. Pero volvamos al mundo de la propiedad industrial. Quisiera entonces que profundicemos un poco sobre qué es lo patentable. Entonces, hay diferentes formas de patentar. La primera es una patente de invención. Como te decía, tienes que estar creando algo totalmente novedoso en el estado del arte mundial, que no exista un solo paper escrito sobre lo que tú estás haciendo. De esa manera podrás ir ante, en este caso, como te decía, la Superintendencia de Industria y Comercio e iniciar un proceso de registro de patente.
Aquí, más que un acompañamiento legal, lo que vas a necesitar es un acompañamiento técnico para sustentar de manera suficiente que tu creación es realmente innovadora. El otro tipo de patente es la patente de modelo de utilidad. En ella no tenemos que estar inventándonos la rueda, tenemos que estar inventándonos una forma de que la rueda funcione de manera más eficiente. De nuevo, en este caso, lo más importante es el sustento técnico para acreditar que haces más eficiente una invención que ya existe. Acá es fundamental que entiendas que las patentes tienen un término de duración de 20 años y una vez se cumplen esos 20 años no se puede renovar, como en el caso de las marcas, y ya se vuelve de conocimiento público esa invención que tú tenías protegida. Un claro ejemplo son los fármacos. Los desarrollos que hacen en los laboratorios de las grandes farmacéuticas se patentan, duran 20 años, pero luego de eso es donde aparecen los medicamentos genéricos, pues esas invenciones sobre el ajuste molecular de los medicamentos y demás llegan a ser conocidos por terceros que los pueden explotar libremente. El otro asunto sobre el cual me gustaría profundizar es aquel referido al secreto industrial. Esta es una forma que utilizan grandes empresas para proteger su propiedad intelectual sin tener que registrarla ante una autoridad y sin tener un término de duración definido. Te pongo un ejemplo, la receta de la Coca-Cola o la receta de los quesos de Alpina, aquí en Colombia. Esas recetas no se han registrado ante ninguna autoridad. Lo que se ha hecho es que se han mantenido secretas. Se mantienen secretas porque hay las medidas técnicas, jurídicas, físicas, tecnológicas, entre otros, para mantenerlos de esa manera. Y por consiguiente, en caso de que un tercero viole esas medidas que se han implementado para mantener en secreto este know-how o este activo intangible, entonces podremos iniciar acciones en su contra. Unas acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio por violación al secreto industrial y paralelamente acciones ante la misma superintendencia, esta vez ante la Delegatura de Competencia por actos de competencia desleal. Aquí la ventaja es que entonces, mientras esto se mantenga en secreto, va a ser protegible a lo largo de los años, 100, 200 o incluso más años. Por último, existe un tema muy interesante y es cómo se deben proteger las bases de datos en Colombia. Para ello te invito a que vayas a nuestra sección de recursos a descargar el ebook donde te lo explicaremos todo frente a ese tema. Así que a manera de conclusión, ya sabes que en materia de propiedad intelectual lo único que hay que proteger no es solo la marca. Existen por el lado de propiedad industrial diferentes formas de proteger activos intangibles como las patentes, los diseños industriales y el secreto industrial. Y por el lado de los derechos de autor, puntualmente para startups de base tecnológica, se puede proteger el software, o más que protegerlo, volver público que es tuyo. Nos vemos en la siguiente clase.